Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como les había anunciado días atrás, vamos a ver el texto de San Anselmo, el Proslogium. Antes de entrar en el texto, quisiera tomar este video, los minutos que dedico a este video, para hacer un poco de contextualización y amarre con lo que hemos visto. Primero que nada, recuerden que la preocupación epistemológica de los maestros medievales era fundamentalmente conocer a Dios. Conocer el mundo era un objetivo o un propósito secundario, simplemente no interesaba conocer el mundo, lo cual no quiere decir que el mundo no fuera conocido, simplemente que no era una tarea especulativa, ¿ya? O si lo fue secundario o muy subordinado. Será hasta el siglo XII, después de San Anselmo, que el interés por conocer el mundo empieza a ganar terreno en las escuelas catedralicias y luego, por supuesto, en las universidades y todo lo que vendrá después. Pero hasta ese momento, el interés epistemológico primordial es conocer a Dios. La filosofía entonces va a ser tomada para ese propósito. Recordemos lo que hace Juan Escoteriúgena. Juan Escoteriúgena propone un concepto, naturaleza, physis, eh, no para conocer las cosas, sino para conocer a Dios. ¿De acuerdo? Y con ese concepto que le permite conocer a Dios, Dios es una naturaleza, puede conocer lo demás, en el tanto que lo demás participa de la naturaleza divina. El concepto de participación, recuerden que es platónico y quiere indicar fundamentalmente que hay una relación ontológica entre un ser y otro, en este caso Dios y las criaturas. ¿Okay? Pero lo fundamental en el concepto de naturaleza de Eriúgena no es conocer el mundo, es conocer a Dios. ¿Okay? Tengamos eso presente. ¿Por qué? Porque para entender el proslogium necesitamos entender que su interés no reside en conocer el mundo como tal, sino en cómo poder hablar de Dios. ¿Okay? En ese sentido hay una continuidad con Scott Eriúgena y con algunos otros, pero también va a ser una constante. Si ustedes abren la Suma Teológica de Tomás de Aquino, más o menos siglo y medio después de, un poco más de siglo y medio después de San Anselmo, él comienza con el Tratado de Dios, o sea, cómo Dios es conocido, no le preocupan otras cosas. No obstante, ya Tomás de Aquino le da cabida, le da espacio eh, le da espacio al conocimiento de las criaturas. Pero ya eso es un capítulo aparte que ahora no vamos a tratar. Volvamos a San Anselmo. Pues bien, San Anselmo tiene una ubicación precisa. Es un autor que, de manera semejante a Juan Escoteriúgena, es un autor aislado. Es un autor que lo encontramos fundamentalmente en el siglo XI. Fallece unos años después del siglo, unos años después, quiero decir unos años en el siglo XII, pero su obra fundamentalmente la escribe en el siglo XI. Él es un monje benedictino, él no regenta ninguna escuela, él lo que llega a ser es solamente abad y obispo de abad de alguna monasterio benedictino y luego obispo en Canterbury, en Inglaterra. Fue un eclesiástico enteramente. Sus obras las escribe fundamentalmente para los discípulos que él tiene. De hecho, si ustedes leen el Proslogium, se van a dar cuenta que es una obra escrita porque se la han pedido, sus discípulos se la han pedido, es decir, los monjes, los novicios o los monjes del monasterio en el que estaba en ese momento,
le solicitaron un escrito de esa índole. Ese escrito circuló entre los monasterios. Por supuesto que después pasó a las catedrales, etc., pero inicialmente es un texto que vamos a encontrar en los monasterios benedictinos y semejantes. ¿Por qué señalo esto? Fundamentalmente porque el saber medieval va a tener rutas y sitios y va a estar asociado con prácticas. Por ejemplo, vimos que Juan Escoto Eriúgena era un autor, eh, era un profesor o un maestro de palatino, es decir, trabajó para alguno de los reyes o de carolingios, eh, y su labor consistió en un propósito fundamentalmente administrativo, político administrativo, es decir, la corte de turno necesitaba gente formada para una serie de efectos. En el caso de San Anselmo, un par de siglos después que Scott Eriúgena, lo que encontramos es un monje benedictino dando instrucción a sus novicios o a sus discípulos. Nada más. Vean la dinámica. ¿Ok? Eso nos ayuda a entender el fenómeno que vendrá después, que es precisamente la universidad, que ya da un giro muy importante en la producción del saber, en la circulación del saber, y se asocian otros contenidos incluso de índole político. Pero después lo vemos. Además, San Anselmo lo encontramos en medio de una tendencia que se da entre los maestros monacales de un uso excesivo de la lógica, de la poca lógica aristotélica que se conocía en el momento, pero que también sirvió para proponerse si el conocimiento de Dios, lo que se puede saber de Dios, lo que se puede afirmar de Dios, lo que se conoce de Dios a través de la Sagrada Escritura, puede ser tratado, puede ser estudiado, puede ser expuesto en términos, en otros términos, concretamente en términos racionales. Vean que aquí la racionalidad sigue siendo instrumental, sigue siendo simplemente lo que se puede decir por las solas luces de la razón, no usando otra fuente, y, este, y exige un rigor lógico, es decir, de una serie de premisas se deriva una conclusión, no se puede hacer otra cosa. En ese sentido, el empleo de la lógica que va a hacer San Anselmo es un empleo al estilo aristotélico, es medianamente aristotélico, porque ustedes saben que aquí primero, se conocía apenas una parte de la lógica aristotélica, no se conocían todas las obras. Dos, se conoce algo de la lógica aristotélica, pero teñida de neoplatonismo. ¿Okay? Entonces no podemos perder de vista eso. San Anselmo entonces va a hacer un planteamiento de una lógica que sea racional, es decir, que no acude a la fuente revelada, a la Sagrada Escritura, sino que acude únicamente a lo que se puede decir siguiendo la razón. Pero, y eso es una tesis que quiero que no olvidemos cuando leemos a San Anselmo, cuando decimos conocer, cuando él se propone ver lo que se puede decir de Dios, lo hace teniendo claro que él ya conoce a Dios. Es decir, él es un creyente que ya sabe que hay un Dios, que conoce a Dios, y lo que hace es proponer una tarea estrictamente racional, entiéndase, no basada en el testimonio de la Sagrada Escritura, para hablar de Dios. Nada más. Eso es todo lo que hace. Ahora bien, este propósito que él se propone con el proslogia es un propósito novedoso, que no lo encontramos en Juan Escoto Eriúgena, que sería el gran pensador inmediatamente anterior.
y que a partir de San Anselmo se va a ir desarrollando más y elaborando más y vamos a llegar a expresiones muy interesantes y muy elogiosas como es la Suma Teológica de Tomás de Aquino y otros más. Ok, voy a dejar hasta aquí este video y dentro de poco les mando otro.